Muy buenas tardes a todas, todes y todos. Estamos muy honrados de estar en este país que siempre ha sido tan generoso con nosotros. Nos pone muy alegres también estar precisamente en esta ciudad, en estos meses en los que cumple 500 años de vida. Bravo. Y nos pone muy felices también estar cerrando esta edición, la número 29 de la Feria Internacional del Libro aquí en La Habana. Tenemos hinchada infantil. Durante todo el año, buena parte del año pasado, Cristina estuvo presentando este libro, Sinceramente, en distintos puntos de la Argentina, y en cada sitio a los que íbamos, formalmente se trataba de una presentación de un libro, pero nunca se parecía a una presentación de un libro, ni siquiera se parecía a un acto político. Era algo más parecido a un concierto de los Rolling Stones, razón por la cual yo, medio en broma, medio en serio... O del Indio Solari, Che Nacional, vamos. Por esa razón, yo medio en broma, medio en serio, en cada lugar donde Cristina presentaba este libro, que fue un fenómeno político y un fenómeno editorial también, no solo del año pasado, sino diría de los últimos 4 años en la Argentina, para no mirar más atrás. Y en cada lugar donde lo presentábamos, yo siempre decía, hoy toca Cristina en Santiago del Estero, en Rosario, y creo, a juzgar por todos ustedes que están aquí, a juzgar por la gente que vi afuera también en esta feria, creo que corresponde conservar la tradición y decir, hoy toca Cristina en La Habana, Cuba. Sin duda alguna, esta no puede no ser una presentación excepcional del libro. En primer lugar, porque es la primera presentación internacional de Sinceramente, aquí en Cuba. Y en segundo lugar, porque es la primera presentación de Sinceramente después de que fuiste electa junto con Alberto y después de que asumiste como vicepresidenta de la Nación Argentina. Siento que debería tratarte de usted ahora, pero no me va a salir, ¿no? Puede sonar, a alguien le puede sonar raro el hecho de que presentemos un libro tan esencialmente argentino aquí en Cuba, pero en realidad, por muchas razones, no tiene nada de raro. Sinceramente, y Cuba tienen muchos puntos de contacto, empezando por el hecho de que el primer capítulo del libro, Sinceramente, que en realidad es el último que terminaste de escribir, ¿no? Sí. ¿Lo terminaste aquí? Sí. La verdad que cuando presentamos el libro por primera vez, que todavía Marcelo no se había incorporado, lo presentamos en la Sociedad Rural, en la Feria del Libro también, en la Feria del Libro argentino, en la Sociedad Rural. Yo comenté en aquella oportunidad que, bueno, que esta experiencia que tenía como escritora y que era la primera experiencia, me hizo comprobar que en realidad los libros terminan independizándose del que los escribe. Es como que uno empieza y piensa que va a escribir, bueno, voy a escribir sobre esto. La idea no era escribir un libro autobiográfico, para nada, para eso lo voy a hacer más adelante. Falta todavía para la biografía. Pero sí quería contar lo que había pasado, no solamente a mí,
sino a mi país y a los argentinos, después de aquel 9 de diciembre, casi mágico, 9 de diciembre del 2015, el último día donde nos despedimos con esa Plaza de Mayo reventando, por así decirlo, de amor y de gratitud recíprocas. Y realmente el primer capítulo no era sinceramente. El primer capítulo era después de ser calabaza, después de convertirme en calabaza. Porque precisamente la idea era partir de ese 9 de diciembre, pero entre que lo empecé a escribir y finalmente la presentación, pasaron cosas, para parafrasear algún otro argentino que ocupara la primera magistratura de mi país. Pasaron cosas, tal vez terribles para todos los argentinos, pero también terribles para mi vida. Y entonces, por eso, el primer capítulo ya no fue, después de convertirme en calabaza, sino que fue sinceramente, y comienzo diciendo que acabo de terminar el último capítulo, porque el último capítulo del libro era la relación de los medios, la política, la creación de subjetividad en las sociedades contemporáneas y cómo esto había impactado en la Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. En el medio, bueno, se había desatado lo que se desató en la Argentina contra quienes éramos realmente opositores al régimen macrista, y yo empiezo ese último capítulo, que en realidad se torna en primer capítulo con el título de Sinceramente, contando que hoy 12 de marzo comienzo a escribir este capítulo, y era con motivo de que tenía que viajar aquí a La Habana en marzo. Mi hija Florencia había viajado para hacer un curso de guiones cinematográficos en la Escuela de San Antonio de los Baños en febrero, el 17 de febrero. La próxima semana, el próximo lunes, no este, el otro, va a ser exactamente un año que Florencia está aquí en La Habana. Y entonces empecé a escribir ese capítulo en el comedor diario de mi casa, en Juncal, Uruguay, en Capital, y lo terminé de escribir aquí en La Habana. El primer capítulo de Sinceramente, la mayor parte la escribí aquí en La Habana. Aquí conté lo de la carta de San Martín que me había regalado el presidente Vladimir Putin y que después alguna persona lo quiso convertir en un delito, y cuento lo que fue la persecución, que el lawfare, que hoy está siendo comprendido por lo menos cada vez más por las sociedades, y que en América Latina tuvo un capítulo muy especial y en la Argentina tuvo un capítulo más especial aún. Porque ese lawfare, ese perseguir a los opositores políticos de un gobierno a partir de los aparatos judiciales, en la Argentina adquirió una característica adicional, porque todos sabemos lo de Lula, lo de Rafael Correa, o lo de Evo ahora recientemente, pero que tiene otras componentes. Pero aquí, en la Argentina, tuvo un componente mafioso el lawfare. Ir contra la familia también. Las mafias normalmente apuntan también a las familias. Y bueno, el componente mafioso del lawfare en la República Argentina se tradujo en la persecución a mis hijos, pero especialmente a Florencia. Tal vez por verla vulnerable, tal vez porque advirtieron por mi vida cotidiana que era un lugar muy especial para mí y donde podían realmente horadarme, porque claro, era muy simple ver cómo era mi vida. Yo iba permanentemente, cuando estaba en Buenos Aires, a verla a ella, a su hija, a mi nieta Elena, y entonces, y además una chica sola, una madre soltera, sola, con su hija. Creo que vieron un lugar donde podrían doblegarme, donde podrían, en fin, hacer las cosas que ellos saben hacer también.
Debe ser ese componente mafioso, los ancestros de quien fuera, como denunció un conocido periodista en el diario de Página 12, cuando habló de la dragueta italiana. La mafia calabresa. Deben ser esos ancestros. Bueno, y en definitiva esto fue lo que pasó. Florencia hoy está aquí y yo también quiero muy especialmente agradecer al gobierno, a las autoridades de Cuba, a los profesionales médicos de Cuba, excelentes. O sea, la fama de la medicina cubana y de la humanidad de los médicos de Cuba la tienen muy bien ganada, porque realmente, como madre, acá ya hablo, tuve la experiencia fantástica de que fuera diagnosticada adecuadamente. Bueno, y hoy la verdad que está muchísimo mejor. Y si tengo que agradecerlo, bueno, y decirlo, Florencia está mucho mejor, afortunadamente. Así que bueno, nada, ese es el primer capítulo de sinceramente, y en Cuba, aquí me acuerdo todavía porque yo le dictaba a Mariano y Mariano lo pasaba un calor, un calor, no tanto como en julio y agosto. ¿Cómo viven en julio y agosto, digo yo? ¿Me pueden explicar? Yo cuando estuve en julio y agosto no sabía dónde meterme. En todos lados que estaba había calor, era muy fuerte, pero bueno, nada. Sé que si ustedes van al sur no la van a pasar bien, en Patagonia, por ejemplo, pero casi debería decirles que se dieran una vuelta. Para compensar. Para compensar, sí. Vos hablabas de esta herramienta política perversa que fue lo que llamamos lawfare, y creo que estaría bueno detenerse en eso porque son, digamos, son políticas sistémicas de parte del poder que siempre está rondando América Latina, ¿no? En los 70 la herramienta fue el instrumento militar, claramente. Después, cuando las dictaduras militares se cayeron y volvieron los gobiernos democráticos, ahí emplearon el recurso de endeudarnos, de generar deuda locamente, de tal manera que tuviésemos que depender otra vez de la voluntad política de los países y los organismos que nos prestaban dinero. Cuando conseguimos solucionar estos problemas a comienzos de este siglo, tuvieron que cambiar de mecanismo porque claramente los militares ya no les servían, y ahí apelaron básicamente a nuestros poderes judiciales, ¿no? Como ya no podían decir, porque bueno, estábamos hablando de gobiernos electos democráticamente, que ampliaban, que garantizaban los derechos, que ampliaban derechos a sectores de la población que nunca los habían recibido. Vos sabés que eso que estás diciendo es muy interesante porque uno puede observar claramente cómo se modifica la sistémica o la metodología, pero el objetivo es siempre el mismo. Es cierto lo que vos decís, durante las dictaduras militares que no solamente asolaron la Argentina, sino, en fin, todo el continente, durante lo que fue la denominada vigencia de la doctrina de seguridad nacional, que presuponía que había que detener el avance del comunismo. Teníamos el mundo dividido en bloque este, bloque oeste, y ahí se utilizó a las Fuerzas Armadas de los distintos países para la represión de los disidentes, de los militantes políticos disidentes, de los gobiernos populares. Esto fue un método de la dictadura. Y apelaron a una figura que fue presentada inclusive por Argentina y que luego fue tomada y receptada por Naciones Unidas, que fue la desaparición física de los militantes, ¿no? La figura del desaparecido. Ya no eran los presos que se caracterizaban, sino que fue la figura de la desaparición. Y yo digo, ¿por qué esa figura? Y eso se cambió a partir de esta nueva etapa en el lawfare. ¿Y cómo fue? En aquel momento desaparecían a los dirigentes, a los militantes,
porque no había forma de doblegarlos, no había forma de convencerlos de lo que se estaba haciendo era la política correcta, fundamentalmente lo que fue el periodo neoliberal que se inició, por ejemplo, en la Argentina después de la dictadura del 24 de marzo del 76. Era impensable que uno pudiera convencer a dirigentes, a militantes, a fuerzas políticas de abjurar de lo que pensaban o de lo que creían, y entonces el único método que se encontró fue, discúlpeme, estoy horrible con la voz, fue la desaparición. Ya después, en el posmodernismo, que es en realidad donde se desarrolla el lawfare, ya no era necesario desaparecer a dirigentes políticos que pensaran diferente o que constituyeran un peligro para las ideas del establishment, porque se lo invalidaba políticamente a partir de la condena mediática primero y luego la confirmación en lo judicial de lo que primero se había instalado mediáticamente. Esto de no hay gobierno que aguante 4 tapas de un diario muy importante de mi país, que no le voy a decir para no darle prensa, en realidad se sustituyó aquella desaparición física por la supresión o desaparición mediática de la estigmatización. Eso fue lo que intentaron hacer conmigo, claramente. Condenarme socialmente, aislarme, de modo tal de que no fuera un peligro para lo que querían hacer y venían a hacer. Así, de la misma manera que el 24 de marzo de 1976 vino un Martínez de Oz para instalar el neoliberalismo en la Argentina y comenzar el periodo de endeudamiento, y acá sí está el tema de fondo, como siempre la economía, money, como siempre. En aquel momento, el 24 de marzo del 76, había que clausurar una Argentina que había optado claramente con dificultades, con problemas estructurales sin resolver, pero que había optado por un modelo de producción de trabajo, un modelo de industria, y se instaló el modelo financiero a partir, bueno, sobre todo de Martínez de Oz, la ley de reforma de entidades financieras, etcétera, etcétera. Y comenzó un periodo de endeudamiento, de un promedio de endeudamiento por año de más de 10.000 millones de dólares por año. Esto fue la dictadura militar. Y después de muchos problemas que hubo, el gobierno del presidente Alfonsín, que intentó hacer algo diferente y no pudo, no viene el caso ahora que analicemos los motivos, pero la verdad que intentó hacer algo diferente. Y después, nuevamente, la instalación de un modelo neoliberal, esta vez a través de los votos populares, pero realmente el proceso que habíamos iniciado en el 2003 hasta el 2015 era un proceso de industrialización creciente, un modelo donde se valoraba el trabajo, donde la gente podía progresar, y también nos desendeudamos. No te olvides que Néstor paga al Fondo Monetario Internacional y por primera vez desde 1956 la Argentina no está sometida a las condicionalidades del fondo, al FMI. Y vino entonces, después del 10 de diciembre del 2015, el modelo nuevamente de endeudamiento. Fíjate vos que hasta ese momento los argentinos sabíamos que el periodo más terrible de endeudamiento había sido el de la dictadura, ¿no? Como te decía recién, más de 10.000 millones de dólares por año promedio. Bueno, estos 4 años del macrismo, el promedio fue de 30.000 millones de dólares por año aproximadamente. O sea, 3 veces. Estos son datos que inclusive van a ser publicados ahora. Hay un trabajo del doctor Eduardo Basualdo que lo está publicando, muy interesante, donde analiza todo esto. Y entonces vemos que, y además, nosotros habíamos dejado el 10 de diciembre el país con 0 peso al Fondo Monetario Internacional. Nos habíamos independizado de esa auditoría condicionante de modelos
de desarrollo productivo que impedían esto. Y 4 años después nos entregan el país con una deuda de 44.000 millones de dólares al Fondo Monetario. Nunca, en toda la historia de nuestra adhesión al fondo después del golpe militar del 55, pero no quería claramente, la Libertadora ingresa al Fondo Monetario Internacional, pero nunca, nunca, ni con gobiernos militares, ni con gobiernos nunca se había debido al Fondo Monetario Internacional una suma de esta magnitud. Digamos también que nunca el fondo le había prestado a ningún país una suma similar. O sea, fue estreno y novedad a 2 puntas, del que prestaba y de que él recibía. Eso no fue casual, no fue casual. Entonces, claramente, ves que hay un ciclo nuevamente de endeudamiento fenomenal, mucho más grave que el de 2003, que el 2003 teníamos una deuda con el Fondo Monetario de 10.000 millones de dólares, que fue lo que pagó. Néstor llegó a pagar 9.900, si mal no recuerdo. Ahora estamos en el orden de los 44.000 millones de dólares. Y un crecimiento del endeudamiento no solamente en montos, sino en plazos y vencimientos. Los vencimientos se suceden de a 30.000, de a 40.000 millones por año. No hay país que pueda sostener ese nivel de pago. Entonces, cuando te prestan y te comprometes a devolver en un plazo que cualquiera que tenga una mínima idea de la economía saben que no vas a cumplir, estamos, me parece, ante un plan más que de endeudamiento, de subordinación definitiva del país a intereses que no son los nuestros, claramente. Pero bueno, en general sabemos a los intereses a los que nos enfrentamos, que son siempre los mismos, cambian las figuritas, cambian los nombres, pero las intenciones son siempre las mismas. Pero, digamos, en general siempre inventan una receta nueva. Cuando agotaron la receta militar, inventaron el endeudamiento. Cuando se les acabó lo del endeudamiento, inventaron lo del lawfare. Y ahora estamos endeudados otra vez. Hay un refrán en inglés que dice algo así como: si me engañás una vez, deberías sentir vergüenza. Ahora, si me engañás 2 veces, el que debería sentir vergüenza soy yo, ¿no? Porque me dejé engañar 2 veces. ¿Cómo es posible que hayamos caído nuevamente en la trampa del endeudamiento? Bueno, yo creo que esto es lo que me parece que debería ser un punto de inflexión en la historia del endeudamiento en la República Argentina. Pienso que deberíamos, en principio, investigar. Creo que no se puede, independientemente de la reestructuración de la deuda. Yo ya lo dije en otras oportunidades, esto inclusive, no es nuevo. Pero claro, esto por ahí, dicho en campaña, parecía algo así como algo de campaña, pero muchas gracias, querida. Pero creo que sí, porque además el no haber investigado la otra vez fue lo que permitió que se hiciera nuevamente lo mismo y con los mismos personajes. Por ejemplo, Sturzenegger, que fuera presidente del Banco Central durante la época del megacanje, el blindaje, o estaba ahí en el equipo de Cavallo cuando se endeudó en más de 40.000 millones de dólares cuando el megacanje y el blindaje. Bueno, vino por segunda vez y volvió a hacer lo mismo, pero es natural. Si lo hizo una vez y no le pasó nada, es más, lo hizo una vez y lo premiaron, el próximo gobierno lo pone de presidente, nada más ni nada menos que del Banco Central, hubo impunidad. Y ahora por segunda vez, Sturzenegger, más Caputo, más Duhovne and Company, volvieron a hacer exactamente lo mismo. Entonces yo digo, si nosotros no hacemos nada, si los argentinos y las argentinas mansamente dejan que todo sea igual, ¿no sería extraño que en un periodo más, 4 años más, 8 años más, cuando la gente piensa que las cosas si no mejoraron y en bueno, entonces vuelve otra vez Sturzenegger al país? Hoy está dando clases en una universidad americana,
cómodamente, mientras los argentinos nos debatimos en situaciones económicas, sociales, terribles. Entonces yo creo que hay que poner un punto nunca más, de la misma manera que el presidente Alfonsín hizo el nunca más de lo que fue la historia de las dictaduras militares, de la represión, y realmente dio origen ahí a un periodo de recuperación democrática en el cual las Fuerzas Armadas o los sistemas militares ya no pudieron entorpecer en la vida política argentina. Creo que también tiene que haber un punto de inflexión, un nunca más, a través de una comisión, no sé si del Parlamento, pero no solamente del Parlamento, donde hay compromisos políticos. Debiera también ser algo integrado por personalidades de la sociedad, como fue el nunca más presidido, por ejemplo, por Ernesto Sábato en aquel momento, ¿no? Me parece que no se puede, porque ahora estoy leyendo que Cristalina, la nueva directora del Fondo Monetario, separó a Lipton, ¿no? Que era el número 2, que tuvo la responsabilidad terrible de ese préstamo ilegal, si se quiere, porque se advirtió que con ese préstamo lo que estaban haciendo era entrar los dólares para poder sacarlos. Esto está prohibido por el Estatuto del Fondo Monetario Internacional. Está prohibido. Dieron un préstamo, no solamente el más importante de la historia, sino que lo hicieron violando el Estatuto del Fondo Monetario Internacional. Yo me pregunto entonces, ahora cuando por ahí escucho que se dice, no se puede hacer una quita al capital del Fondo Monetario Internacional porque su estatuto prohíbe hacer quitas. Pero, perdón, ¿cómo que el estatuto del Fondo Monetario Internacional prohíbe hacer quitas? También prohíbe que se den préstamos para la cuestión cambiaria y permitir fugar el dinero con el préstamo. Está prohibido también. ¿Y por qué entonces vamos a hacer valer una prohibición y la otra no? Y no estoy hablando de cuestiones ideológicas, estoy hablando de la ley, estoy hablando de la buena fe y estoy hablando de que quiero que me apliquen el estatuto del fondo entero, del primero hasta el último artículo. No me elijas que el capítulo que me vas a aplicar, que me vas a aplicar el capítulo que me dice que no puedes hacer quita, pero no te aplicás el capítulo que te dice que vos no me podías prestar para que fugaran la plata como la fugaron. Entonces creo que hay que discutir y creo que, bueno, que es una cosa que debe participar el conjunto de la sociedad. Estas cosas ya no pueden quedar en manos solamente de 3 o 4 personas. Me parece que las soluciones tienen que ser expuestas ante la sociedad y ser revalidadas porque es la sociedad la que la va a pagar. No la pagan los funcionarios, ni el presidente, ni la vicepresidenta, ni el ministerio, ni el ministro de Economía. La van a pagar los 44, 45 millones hoy tal vez de argentinos y argentinas. Entonces, creo que todos tenemos que tener buena fe y todos tenemos que estar de acuerdo en que se apliquen las normas. Las normas deben ser respetadas, pero todos deben respetar las normas. El acreedor y el deudor. El deudor las va a respetar si el acreedor también respeta las normas y por lo menos debería establecer una quita sustancial porque se hizo un préstamo por afuera de la historia del Fondo Monetario Internacional comprometiendo el 60% de la capacidad prestable del organismo multilateral y por otro lado se hizo violando las obligaciones que tiene el propio Fondo Monetario Internacional. Entonces, me parece que hay que mirar todo, ¿no? Yo me preguntaba si la mayoría de ellos que tienen una experiencia histórica tan diferente entenderían este pequeño detalle, porque uno dice endeudamiento. Ok, todos o muchos cuando necesitamos desarrollarnos en alguna cosa y no nos alcanza lo que tenemos en el bolsillo, decimos, bueno, necesito hacer una represa, no me alcanza de lo que tengo, entonces voy a un organismo internacional, me presta un X dinero en X condiciones, yo hago la represa y después voy pagando y acá está el producto, lo que generé con lo que pedí prestado. Acá de lo que estamos hablando es de esas cifras en decenas de millones de dólares de endeudamiento que entraron a la Argentina y así como entraron a la Argentina se fueron por una ventana. Vos sabés que eso es muy interesante, también es cierto que eso que muchas veces es medio árido, pero es lo que dice Marcelo, no es un préstamo que
para hacer represas o para hacer una infraestructura de puentes, de carreteras, o por ejemplo como te dan los organismos multilaterales tipo BID o Banco Mundial, que te dan para programas, para obras de infraestructura. No es que lo usamos y no lo queremos pagar. Este organismo multilateral, el Fondo Monetario, presta precisamente para dar estabilidad a los países, pero acá se prestó para que se fugara el dinero, o sea, el dinero entró y se fue. Y hay otro mecanismo, inclusive que todo el mundo, esto se le dice normalmente carry trade, ¿no? Entran dólares, se pagaba una tasa formidable en pesos, que llegó a estar en el 80%, o sea, yo venía de afuera, depositaba los dólares en la Argentina, lo convertía en pesos, esos pesos los ponía en Levax, y entonces esto me daba un interés formidable, intereses que no paga en ninguna parte del mundo, y yo después compraba con esos intereses de nuevo los dólares, que los mantenían a un determinado precio para poder comprarlos, y me iba del país con una ganancia en dólares monumental. Pero no solamente este fue el mecanismo. Vos sabés que yo creo que hubo otro mecanismo. Esto era empleado fundamentalmente por los fondos de inversión extranjeros que hacían este tipo, pero también por nacionales. Pero está también el tema de las tarifas, porque con los pesos que le sacaron de los bolsillos a los argentinos, con las facturas monumentales, hubo aumentos de la luz y del gas del orden del 3.500, 2.500%. Bueno, nos cansamos, los argentinos, nos cansamos y nos indignamos de escuchar pymes, comercios, familias, clubes de barrio, que no podían seguir adelante porque eran tarifas astronómicas, gente que pasó de pagar una factura de 100.000 pesos o 200.000 pesos, una pyme, a 2 millones, 3 millones de pesos, bueno, cosas impagables. Esos pesos que le sacaron a los argentinos del bolsillo, a las pymes, a los clubes de barrio, a los comercios, a las casas, a las familias, también las empresas, después, ese dinero querían dólares, compraban dólares y se lo llevaban también al exterior. O sea que la fuga fue por varios agujeritos, por decir, agujerones, digamos, ¿no? Por un lado, el mundo estrictamente financiero, de la especulación financiera, del carry trade, y por otra parte también este tema de las tarifas convertidas en pesos y luego en dólares para llevarlos afuera. Entonces creo que el Banco Central, fundamentalmente quienes tienen estos datos son el Banco Central de la República Argentina, que debiera dar un informe a los argentinos de cómo fue el endeudamiento, cómo fue el proceso y quiénes fueron los responsables. Me parece que es una deuda que la democracia tiene también ya en esta oportunidad, de la misma manera que Alfonsín entendió que había una deuda de la democracia de decirle a los argentinos que había pasado en materia de derechos humanos, con las terribles secuencias y secuelas de la dictadura. Me parece que también hay una deuda de decirle a los argentinos cómo fue este nuevo proceso de endeudamiento. Creo que es algo que hace también a la moral y a la razón de un gobierno, claro, ¿no? Vos mencionabas el hecho de que Sturzenegger estaba dando clases en los Estados Unidos. Lo que pasa es que esa es una especie de know-how que obviamente cotiza mucho, porque básicamente lo que venden estos señores lo que saben hacer es cómo exprimir sociedades con siempre las mismas recetas, ¿no? Hay un artículo que sé que te va a interesar, que sale mañana en El Cohete a la Luna, que escribió Félix Herrero y que hila la figura de Raúl Scalabrini Ortiz, que fue un periodista y ensayista argentino maravilloso, y llega hasta Naomi Klein, la autora de La Doctrina del Shock, y donde explica cómo las crisis, muchas veces de origen internacional que hay, son las circunstancias que aprovechan estos sujetos para aparecer como médicos y decir, nosotros tenemos la solución, somos los que sabemos cuáles son las medidas que hay que tomar en esta crisis, y lo que hacen es matar al enfermo, básicamente. Vos sabés que Máximo decía el otro día, cuando hablaba en el mensaje, ¿no? Cuando se discutió la ley de reestructuración de la deuda, de dar facultades al gobierno para que la reestructure,
Hay un libro también muy interesante, Economistas contra la Democracia, que habla precisamente de los que vuelven a perorar después, cada 4 o 5 años. Es como un reciclaje que hacen, ¿no? Un revival en donde vuelven y peroran. También tenés gente que tampoco es estigmatizante pertenecer a una universidad extranjera, al contrario. De hecho, nuestro ministro de Economía, Martín Guzmán, que es discípulo de Stiglitz, de Joseph Stiglitz, también enseña en una universidad americana. Convengamos que en ese sentido me parece que no hay que colocar en la cuestión académica la responsabilidad, porque nadie fue a pedir el voto a ninguna academia, el voto se le pide a las sociedades, por lo tanto las responsabilidades son de carácter estrictamente político. Pero sí, lo que pasa es que es todo un sistema, Marcelo, es un sistema de medios de comunicación, que son los que presentan a las voces autorizadas, como que saben de qué se trata, como si fuera la economía una ciencia oculta en la cual los gurúes o los brujos de la tribu explican realmente a la gente lo que tiene que hacerse. Pero en realidad creo que hay atrás de todo esto un mecanismo que ha dado mucho resultado y que ha sido, por lo menos en la historia de la República Argentina, el endeudamiento, uno de los, si no, tal vez, el problema estructural más terrible que ha tenido la Argentina y que viene desde Bernardino Rivadavia, la Baring Brothers. Creo que el otro día cuando se discutía esto en el Parlamento hubo una muy buena exégesis de muchos legisladores. Uno también por allí escucha, ¿no?, algunos discursos como si no hubieran tenido nada que ver con el mundo o decir mentiras directamente, ¿no?, en cuanto a endeudamiento y en cuanto a cosas, pero bueno, creo que lo importante es que ahora podamos tener un diagnóstico de lo que pasó y fundamentalmente que lo que se haga sea respetando lo que se dijo durante la campaña, ¿no? Y creo que en ese sentido tenemos claro que no podemos pagar si no nos dejan crecer y no podemos crecer si el Estado no inyecta fondos a la economía. Esto tiene que quedar muy claro. No se sale de una recesión restringiendo la inversión del Estado. Porque en una recesión el único que puede llegar a invertir es el Estado. Nadie, ningún empresario va a ir a invertir en una economía en recesión, donde no hay consumo. O sea, el Estado. En realidad, si uno mira la historia de la economía argentina, siempre el principal inversor ha sido el Estado. Siempre. Aún en épocas de crecimiento, si uno compara el grado de inversión pública con el privado, siempre tuvo el Estado una gran importancia. Pero además no es una cuestión que nosotros hayamos inventado. Ya en los años 30, Roosevelt salió de la recesión, de la Gran Depresión americana, con una inversión, por ejemplo, pública muy grande. Entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer para poder pagar es salir de la recesión. Si hay recesión, nadie va a pagar ni medio centavo. Y se sale de la recesión con una gran inversión por parte del Estado, que además creo que, dadas las características de lo que está pasando en la Argentina, con problemas hasta ahora que creíamos haber dejado de lado, me parece que es una decisión política que hay que tomar. Y creo que también devolverle la capacidad de consumo a la gente. Yo decía, te contaba recién de las tarifas públicas. Bien, estas tarifas tienen que ser revisadas integralmente desde el año. Yo quiero saber si todos los aumentos que se dieron, cuando vas a hacer un aumento tarifario, vienen las empresas, te dan un plan de inversiones, te dan una serie de presupuestos económicos de la propia empresa y de la economía en general, porque se van a cumplir. Bueno, hay que ver si todos los presupuestos sobre los que se decidieron las revisiones integrales tarifarias de enero del 2016 a la fecha han sido correctas, si las inversiones han sido hechas, para entonces saber que tener el piso, el punto de partida de lo que
que se está demandando es lo correcto, teniendo en cuenta además lo que ha dicho también la Corte en cuanto a que las tarifas deben ser justas, razonables y sobre todo que se pueden pagar, porque para que una tarifa sea justa se tiene que poder pagar. Si la gente no las puede pagar, no es una tarifa justa. Lo que pasa es que lo que vos estás diciendo nos lleva al lugar de, para que esto ocurra, para que para que esté la revisión que habría que hacer, deberíamos contar con un poder judicial. No, en absoluto no. No, como dice Lenita, no. Al contrario, hace muy poco aprobamos una ley de... divertémonos un poco también, porque si no es una pálida total, ¿viste? Salimos de acá y nos tiramos por el malecón al mar, ¿viste? Nos suicidamos todos en masa, cual en las Guyanas, como te acordás, Smith en la Guyana, ¿cómo era Jim? Sí, James Jones. Sí, Jones, en Guyanas. No, nos tiramos todos por el malecón. No, en realidad se aprobó una ley de emergencia, que la aprobamos con las mayorías necesarias en el Parlamento, y se decretó la emergencia económica, sanitaria, energética, tarifaria. O sea, tenemos los instrumentos legales para poder hacerlo y además también se facultó al Poder Ejecutivo para intervenir los organismos de regulación, tanto de electricidad como de gas. No. Se cuentan con todos los instrumentos para poder hacer una revisión tarifaria que realmente le devuelva a los argentinos la confianza de que cuando votan y se les dice que vamos a hacer tal cosa, se van a hacer. Y yo estoy convencida que se van a hacer porque lo hemos hablado con Alberto y él tiene ese compromiso ante la sociedad y lo va a cumplir, no tengo dudas. Nosotros estamos viviendo ahora el drama del endeudamiento, digo, porque nos está asfixiando, pero está claro que es una herramienta sistémica, que no somos el único en padecerlo, que es, digamos, un arma económica que los poderosos del mundo utilizan para tratar de sacarla. Pero fíjate una cosa, Marcelo, que la Argentina ha tenido una historia diferente a la de Brasil en ese aspecto. Por ejemplo, Brasil no tiene firmado ningún tratado bilateral. Por ejemplo, donde los que te obligan los TBI, los tratados bilaterales internacionales, que te obligan a que vos, ante un conflicto entre el país con el cual firmaste el tratado, si tenés un conflicto con ese país, no lo dirimís en la legislación de tu país, sino que tenés que ir a un tribunal internacional como es el CIADI. Brasil eso no lo tiene firmado. No lo firmó ni la dictadura, ni los gobiernos neoliberales, ni el gobierno de Lula, ni el gobierno de Dilma. Nosotros sí, ya los recibimos todos. Tenemos una serie de, no sé, debe ser algo así como 30 o más de 40 tratados bilaterales en los cuales renunciás a la jurisdicción argentina y vas a una jurisdicción extranjera, en este caso el CIADI, donde siempre perdés los juicios además. No ganás ninguno, porque obviamente las multinacionales, que son las que te llevan ahí, bueno, es como que vayas a Nueva York a litigar. Además, te digo, tenemos experiencia de litigar en Nueva York. Sí. Tenemos experiencia de litigar en Nueva York. Entonces, me parece que esta ficción de la justicia internacional, que es la ficción de la justicia de los poderosos nada más, me parece que es una cosa. Pero claro, el país se sometió voluntariamente a eso, ojo, porque Brasil no lo hizo. Y vos me preguntarás, ¿y por qué no los denunciamos? Porque estuvimos 12 años y medio en el gobierno, y porque aunque vos lo denuncies, se reconducen y tenés 30 o 40 años más de seguir con el tratado bilateral, aunque lo podés denunciar, pero recién comienza a tener efecto esa denuncia dentro de 30 o 40 años, o sea, dentro de 30 o 40 años estaremos todos muertos, como diría Keynes. Y además, mientras tanto, te revientan porque renunciaste al tratado bilateral, entonces te revientan durante los 30 o 40 años, igual si no lo hubieras aceptado o si lo hubieras rechazado. Es muy perverso todo. Es un mecanismo, por momentos podríamos definirlo como casi demoníaco, pero también es cierto
que voluntariamente hubo dirigencias y etapas de nuestro país que se sometieron a esos mecanismos. Brasil, por cierto, por lo menos hasta Dilma, no lo tenía, por ejemplo. Pero ¿no hay algo que podamos hacer en el contexto de la política internacional, por lo menos del bloque latinoamericano, para no ser tan indefensos individualmente? Bueno, yo creo que se pueden hacer eso, por eso requiere una política exterior también definida. Bueno, de hecho, a ver, nosotros en el año 2014 o 2015, no me acuerdo cuándo fue la resolución de Naciones Unidas, nosotros batallamos mucho con una reglamentación universal a través de Naciones Unidas para poder fijar 9 principios básicos de renegociación de la deuda externa. Nuestro querido Héctor Timerman, que fuera mi canciller, nuestro canciller, hasta el 9 de diciembre, junto a Axel Kicillof, en ese momento era nuestro ministro de Economía, pero sobre todo Héctor. Héctor recorrió el mundo buscando los votos necesarios para aprobar en una asamblea esa resolución donde se fijaran los 9 principios básicos de renegociación de las deudas soberanas. Lo trabajamos inclusive con Martín Guzmán, que estaba por supuesto en Nueva York porque él daba clases en Columbia. Martín también participó activamente en la redacción de esos 9 principios y en toda la tarea que era de charlas, de convencer a la gente. También nos ayudó mucho, no me puedo acordar el nombre, pero ese año le tocó a al representante de Bolivia, de la Bolivia de Evo Morales, ser el presidente de la Asamblea, y él nos ayudó mucho también. No, perdón, él era el presidente del Grupo de los 77. Él era del Grupo de los 77, más China, y bueno, y realmente eso nos permitió lograr que en una asamblea del 16 de septiembre, creo que fue la del 2014, si mal no recuerdo, aprobar con solamente 6 votos en contra, únicamente 6 votos en contra. Logramos, sí, ya sabemos quiénes fueron, no los vamos a nombrar. Ya, ¿para qué? Ya tenemos bastante amigos como para reclamar más amigos todavía. Creo que sí, fueron solamente 6 votos en contra, tuvimos muchas abstenciones porque logramos de que por lo menos parte de la Unión Europea no votara en contra, pero se abstuvo. Pero lo cierto es que fue un hecho impresionante que logramos que se aplicara esta resolución, ¿no?, en la cual se votó, y era el punto de partida para llegar a una convención internacional de adhesión de deuda soberana, donde muchos países estaban muy interesados. Bueno, todo eso, por supuesto, cuando cambió el gobierno y obviamente su política exterior, fue dejado totalmente de lado, pero se hizo mucha política exterior. Además, a ver, trabajamos mucho con la CELAC, trabajamos con la UNASUR, trabajamos con el Mercosur, había instituciones regionales potentes en lo político, tal vez, yo lo digo también en el libro. Logramos mucha integración política, muchísima. Resolvimos crisis importantes como la de la media luna, me acuerdo de Evo cuando fue el intento de secesión con la declaración de la moneda, era Michelle Bachelet la presidenta de Chile. Resolvimos también el intento de golpe de Rafael Correa, del golpe policial también. Tuvimos una actuación en términos de política democrática, la verdad que me llena de orgullo esa etapa de nuestra política exterior y de la política exterior de la región. Pero esa integración política no tuvo una traducción en la integración económica. No logramos generar un mercado común donde comerciar nuestros productos entre nosotros mismos. Y por ahí te encontrabas, yo me enojé una vez con Hugo porque me enteré que estaba comprándole arroz, creo que no sé, a los yanquis. Primero te la pasás hablando contra Bush y le vas y le compras arroz. No sé a quién, me acuerdo que una charla con él, esas charlas que teníamos con Hugo, tan querido Hugo Chávez realmente. No logramos hacer esto, no logramos tener un mercado económico integral donde nos compráramos a nosotros mismos y nos fortaleciéramos nosotros mismos. Nos faltó eso. Por ejemplo, compra de radares, Argentina produce radares de frontera, en fin.
Sí tuvimos otros, por ejemplo, nosotros compramos aviones a Embraer. Me acuerdo que esto nos valió una denuncia. Claro, cuando compramos una flota para aerolíneas argentinas, Embraer fue en un momento líder en el segmento de venta mundial de aviones comerciales de mediano porte, de hasta 100 pasajeros. Tenía el 52% del mercado global. Por supuesto, se había convertido en una gran competidora en ese segmento de producción de la Boeing. Bueno, me acuerdo que denunciaron que había habido coimas por la compra de aviones. Absurdo, fue compra Estado a Estado, imposible. Bueno, pero había que tratar de perjudicar a Embraer porque le habíamos comprado. Nosotros éramos aerolíneas, era clienta tradicional de Boeing, de los Boeing. Y por primera vez hicimos una compra muy importante para Embraer. Bueno, hoy hemos recuperado aerolíneas argentinas, pero Embraer fue comprada finalmente por la Boeing. Claro, Embraer ya no es más brasilera. ¿O ustedes que se creen que a Dilma le hicieron ese juicio para qué? Y primero para impedir que fuera Lula presidente, y segundo, a Lula lo metieron preso para que, ¿ves? Ahí tenés un caso de el fin inmediato del lawfare. Esto te lo quiero, hace como 2 presentaciones que te lo quiero plantear y nunca llegamos. Pero me parece que tiene que ver. Las dificultades que estamos hablando, que tienen que ver con la historia reciente y el presente de América Latina, son solo, creo yo, una parte de signos que hay en todo el mundo que tienen que ver con lo que aparece como una suerte de crisis de lo que entendemos por democracia, ¿no? Y como yo sé que vos sos de mirar el escenario más amplio posible y de pensar en términos de futuro, te quería preguntar eso. Digo, ¿cómo ves el fenómeno de la democracia que está tan bastardeado por eso? Y no solo en nuestros países, digo, venimos... Sí, en Europa. Venimos, y en los Estados Unidos, venimos del presidente que acaba de ser exonerado del impeachment, de su juicio político, y que se reía políticamente... Se reía públicamente, no políticamente, diciendo, yo sé que voy a salir libre porque la información que necesitan para condenarme la tengo yo y no se las voy a dar. Y después es inefable, su defensa, no, es increíble. Su defensa, sus defensores en el Senado dando esta explicación de que todo lo que hace un presidente debe ser considerado en pos del interés público, cuando no es cierto. Digo, los presidentes y presidentas pueden hacer cosas que solo están planteando su propia conveniencia, ¿no? el interés de las mayorías. Esto es un argumento más digno de una monarquía que de una democracia. Digo, ¿cómo ves la salud de la democracia en el mundo? Primero, algo para nuestro país. Ustedes saben, quiero contarles que hay un argumento, hay una historia de una grieta en la Argentina que recorre, y entonces que la división, que la grieta. Y Miguel, tú, Bruno, que estuvieron en la asunción de Alberto y mía el 10 de diciembre, vieron todo lo que se escribió, ríos de tinta, millones de fotografías, de una carita que yo hice cuando... que no la hice realmente. Las caritas de Cristina. Quiero contar, porque me pongo nerviosa, ¿eh? Quiero contar la historia verdadera. En realidad, cuando me extendió la mano, debo ser sincera, sí, para explicar un poco por qué esa cara, que no es que la puse, me salió. Me salió. Pero voy a explicar por qué me salió esa cara. Porque uno debería ser, 8 años presidenta, cuántos legisladoras, podrías controlar un poquito los gestitos y las miraditas. Pero ¿qué pasa? Cuando él me extendió la mano, quiero contarles que por un instante pensé en no dársela. O sea, por la cabeza mía, aunque usted en segundos, pensé, se la doy, la verdad que no se la quería dar.
Pero porque no soy hipócrita. No soy hipócrita, no soy hipócrita. La verdad que después de todo lo que había hecho contra mí, contra mi familia, me parecía casi un gesto de hipocresía. Yo no soy de las personas que si no te quiero, te hago la sonrisita, te abrazo. No te digo nada, pero tampoco finjo. No me gusta fingir, en definitiva. Nada. No me gusta, mis sentimientos son mis sentimientos y los respeto, me respeto a mí misma. Pero bueno, es la cuestión que cuando extiende la mano, yo le digo, pensé milésimas, no se la doy, no se la doy, pero ¿qué van a decir? Y ya mañana va a ser un escándalo que no le diste la mano, y bueno, y que esto y que no le diste la mano, y mirá, viste que es una porquería, una bruja no le da la mano, mirá, vos te das cuenta que esto, y me imaginaba a todas esas mujeres diciendo, viste que no le doy la mano, que esto y que el otro, y digo, no. Bueno, agarré y le di la mano, pero bueno, mientras pensaba todo eso, la cara se me iba transformando, y entonces ese es el resultado de la cara. Ese es el resultado de la cara. Pero lo que veo es lo siguiente. Bueno, con esta cuestión de la grieta y que todos tenemos que ser amables, el sí, bueno, todo está bien, me olvido todo lo que me hiciste, lo que me dijiste, que esto y lo otro. Ustedes vieron en mi país, no acá, afortunadamente no acá, hay muchos admiradores de lo que pasa en el gran país del norte. Quisieran ser como ellos, quisieran vivir ahí, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces siempre lo ponen como modelo de lo que... No puedo con mi voz. Como modelo de lo que hay que hacer. No, mi amor, gracias. Gracias por la pastillita. Siempre nos ponen como modelo de lo que hay que hacer. Y resulta que ustedes vieron el otro día el discurso de Trump en la Unión. Estaba Nancy Pelosi, que es la líder del Partido Demócrata, que maneja la Cámara de Diputados, es de los demócratas, y el Senado de los republicanos. Bueno, la líder, la máxima líder de Nancy Pelosi, ¿qué hace Trump? No solamente no le da la mano, le da vuelta el cuerpo, la cara. Faltó, bueno, no voy a decir ninguna cosa fuera de lugar. O sea, ¿y qué hizo Nancy Pelosi? Le rompió el discurso. ¿Ustedes se imaginan eso en la Argentina? Que yo hubiera agarrado el discurso, no sé, no tenía ningún discurso, no sé, hubiera agarrado el bastón y lo hubiera tirado, hubiera agarrado la banda presidencial y hubiera hecho algo. Increíble. Bueno, ¿ustedes escucharon algún comentario a los argentinos, no? Le pregunto esto porque acá en Cuba obviamente que no, pero acerca de la grieta, pero ¿se dan cuenta de lo tilingos que somos los argentinos? No, sí, yo creo que, y me incluyo porque uno también a veces tiene esas cosas de tilinguería, de adoptar comportamientos, frases o cosas que te imponen como modo de pensamiento y de actuación. Todos tenemos algo en un momento, aún aquellos que nos creemos súper bien formados, súper bien informados. Y yo veía y digo, mira, en la Argentina los ríos de tinta que hicieron con la foto mía, memes, de todo, y mira lo que pasa en la Unión. El tipo le da vuelta a la cara, se pone de espaldas, no la mira, y la mina agarra y le rompe el discurso. No sé, nos hubieran excomulgado a nosotros, decimos algo así en Argentina. Entonces, yo creo que es hora de dejar de ser un poco tilingos y asumir lo que somos, lo que sentimos, y también sentirnos orgullosos de lo que somos y lo que sentimos. Yo me siento orgullosa de pensar como pienso, de ser como soy, porque si además pensara que está mal lo que hago, obviamente no lo haría. Entonces creo que, bueno, nada, quería decir esto como un modo de introducción con el tema de la famosa grieta, pero la verdad que si hay grieta en Argentina, en Estados Unidos, no sé qué hay entre los republicanos y los demócratas. Pero ibas a otra cosa, me preguntabas de la democracia. Vos sabés que en el año, yo no me acuerdo si fue el 2016 o 17, di una charla ante el Parlamento Europeo que me habían invitado el grupo de legisladores
de izquierda del Parlamento Europeo y hablé de ese tema de la democracia. Y la democracia tal como está organizada en todo Occidente, por así decirlo, con un parlamento, la división tripartita de poderes que nos viene de la Revolución Francesa, o sea, el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo, y si vos ves por lo menos la Constitución de nuestro país, que es muy parecida a la Constitución de Estados Unidos, casi idéntica, ves esta organización tripartita del poder. ¿Y qué es una Constitución? Es la que regula y organiza cómo vive una sociedad, cuáles son las obligaciones. Entonces vos podés hoy mirar la Constitución de la Argentina y vas a ver todo lo que puede hacer o no puede hacer un presidente, todo lo que pueda o no hacer un poder ejecutivo. Pero resulta ser que con el correr de los siglos, desde 1789 a la fecha, han surgido otros poderes. Aquella forma constitutiva era cuando se cae el ancien régime, cae la monarquía, cae el clero, cae la nobleza, la aristocracia, entonces se sustituye por el pueblo en la legislatura, por alguien que gobierne y por alguien que garantice los derechos y libertades de los ciudadanos frente a lo que puede ser el exceso del poder legislativo o del poder ejecutivo, que se erigen en esa Francia revolucionaria como el gran poder después de la caída de la aristocracia, de la monarquía y del clero. Pero claro, en estos 200 y pico de años han surgido otros poderes que no están regulados en ninguna constitución. Las multinacionales, el poder económico, los medios de comunicación, una serie de factores que no existían en la Revolución de 1789. Esa fue contra lo que existía, contra el poder constituido. Entonces, por un lado, tenés en primer lugar una insuficiencia regulatoria para regular las relaciones económicas, sociales, en una sociedad, porque está todo súper regulado lo que puede hacer un funcionario público, pero nada se dice respecto de lo que pueden, los poderes que tienen que ser regulados y controlados. Eso es lo que hace, y me parece que una de las cosas que va a haber que repensar es un modelo organizacional donde los verdaderos poderes tengan representación y también tengan regulación, en definitiva, ¿no? Me parece que eso es lo que está faltando en lo que hace a la forma democrática. Pero también es cierto que la gran disputa que se está dando hoy, también porque transcurrido, y mirad dónde lo voy a decir, en Cuba, la otra vez creo que lo charlé cuando estaba con Miguel, con Bruno y con Raúl. Yo creo que hay una gran discusión que es la gran discusión inmediata, es quién conduce el proceso capitalista de producción. Yo creo que a esta altura del debate el modelo de producción de bienes y servicios, en lo que hace a la producción de bienes y servicios, a la tecnología incorporada y todo lo demás, convengamos que las formas capitalistas son las que han demostrado mayor grado de eficiencia en la producción de bienes y servicios, por lo menos mayor eficiencia tecnológica, mayor eficiencia económica, etcétera, etcétera. La gran disputa que yo observo entre lo que podría ser hoy bajo el paraguas o las formas aparentes de una guerra comercial, creo que hay algo más que una guerra comercial también entre Estados Unidos y China, por ejemplo. Yo veo que hay también una disputa de modelos de... A ver, el modelo americano, el capitalismo lo conduce el mercado. En el modelo chino, la forma de producción capitalista la conduce el Estado, asociado también con empresas o con particulares, pero ¿quién conduce el proceso capitalista? Me parece que es de la gran disputa que todavía no aflora, que no se explora, no se investiga, pero me parece que la gran disputa va a ser si la conduce el mercado, que por supuesto no tiene responsabilidades con nadie, nada más que con los que tienen máximas ganancias, o la conduce el Estado, que tiene responsabilidad con miles de millones que son los que tiene que conducir. En China esto se da muy claramente porque en un país donde hay 1.500 millones de personas, imagínate si el mercado condujera esto, seguramente no tendríamos esta China potente que tenemos hoy,
que disputa y que ha pasado. No hay un proceso de inclusión capitalista más grande que el que ha llevado China en apenas desde el 49 a la fecha. Díganme en qué lugar del planeta, de acá salen diciendo que soy pro-China, olvídate. No, pero es interesante observar estas cosas. Vos vas, por ejemplo, a Estados Unidos y encontrás por allí, en el Estados Unidos profundo, pobreza, hay excluidos, bueno, el famoso, esta película que ha causado, esa que hiciste una excelente crítica vos, la de Joaquín Phoenix. El Joker, el Guasón. Joker, bueno, en realidad yo todavía no la pude ver, pero por lo que pude leer de tu crítica, es un alegato contra la exclusión y los excluidos muy fuerte del sistema. Entonces, China ha incorporado a razón de 30, 40 millones de chinos por año de la China rural, atrasada y demás, a un modo de producción capitalista. Creo que esa es la otra discusión. Me parece que va por los dos andariveles y que no son excluyentes, al contrario, creo que son absolutamente complementarios y paralelos también, que tiene que ver, aunque las paralelas nunca se juntan, pero bueno, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con el modelo, quién conduce el proceso económico y quién, y cómo, de qué instituciones nuevas, de qué representaciones nuevas dotamos a las constituciones o a las organizaciones de las sociedades. Me parece que ahí está la clave. Que el mercado conduzca todo, bueno, nos conduce al desastre, y esto lo estamos viendo en todas partes, hasta el desastre climático, inclusive, si uno se pone. Así que yo creo que esta es la gran discusión que se viene, ¿no? Y que se está dando soterradamente bajo formas de guerras comerciales, pero creo que también hay eso, ¿no? Y si vos ves otro gran país como es la India, en donde no hay un sistema de conducción desde el Estado partidario de las características del de China, en fin, hay que mirar, hay que pensar, hay que repensar, sin prejuicios, sin anteojeras, sin falsos conceptos, lo más abiertos posibles, porque lo cierto es que las cosas como están, no están bien. Y si bien hemos dado saltos tecnológicos increíbles, de repente lo que te pasa ahora con esto del coronavirus y este temor a una peste bíblica, porque tiene rasgos bíblicos, nos hace repensar un poquito todo a todas y a todes, como decimos. A mí no me gusta el todo, yo digo todos y todas. Dijiste. El todos y todas es patente, Cristina, porque fui la que se reían inclusive cuando yo demandaba que me dijeran, hasta eso tuve que pelear, que me dijeran presidenta, mira vos, porque la verdad que no era una cosa del otro mundo, era que reconocieran mi sexo, mi género, en ejercicio de una función, es cierto, a las que nunca había accedido una mujer en la República Argentina. Pero hasta eso me disputaron. No, no es presidenta, es presidente, me decían, hasta que una señora, no muy amigablemente para conmigo, consultó a la Academia Real Española y se encontró con la sorpresa de que la Academia Real Española le dijo que era mucho más conveniente que me dijeran presidenta. Bueno, pero fíjense, finalmente la Real Academia Española nos dio la razón. Es vicepresidenta. Gracias, muchas gracias. Pero yo tengo una cosa más linda para firmártela, que es un marcador negro, sí. Lo tiene Mariano. Ah, Mariano. Bueno, ¿cómo te, mira, ¿cómo te llamas? Ana. Para Ana. Bueno. Gracias. ¿A nombre de? Sofía. Sofía. La prensa. ¿Qué tal salió? Bien.
50.000 ejemplares vendió sinceramente Cristina Fernández de Kirchner con su libro aquí en la República Argentina, y la veíamos como siempre, no solamente hablando de su libro, Esteban, sino también dejando títulos importantes para la realidad de nuestro país, ¿no? Para hablando de lo que se está viviendo, habló del FMI, dejó títulos importantes que seguramente vamos a estar analizando. Sí, por supuesto, la actual vicepresidenta y expresidenta, como bien decía ella recién, con su léxico habitual, contando no solamente perlitas de su libro, un